Y la verdad que en la época antigua, en el judaísmo, había un binitarismo. Es decir, existía realmente una especie, digamos, de doble poder, si se quiere, pero no un doble poder en el mismo nivel, sino un doble poder en niveles diferentes. Por eso me gusta mucho la idea del Dios menor. Lo que pasa que no sé si hablar del Dios menor o el único Dios era el Dios menor, que es el Dios mensajero, ¿no? Y que aparece permanentemente en el texto bíblico. El texto bíblico es muy antropomórfico y es un antropomorfismo real. Yo creo que hay un dato para mí clave desde el punto de vista bíblico, sin hacer ni crítica histórica de la Biblia, ni tomar la Biblia como una cuestión de fe o dogmática, ¿no? Yo siempre digo que creo en la Biblia, no sé si porque la dio Dios o no la dio Dios, pero creo en el texto bíblico porque lo que para mí es muy importante es que el escriba fue honesto. Un escriba que no hubiera sido honesto, difícilmente, por ejemplo, hubiera explicado de que Sara se hubiera reído cuando Dios dijo que iba a tener un hijo, ¿no? Porque es medio blasfemo, ¿no? Viene Dios, le dice tenés un hijo y la mujer se ríe, con lo cual ya empieza como una cosa muy rara, este tipo de Dios. Te podés reír tranquilamente de Dios, ¿no? Y la mujer se rió, de ahí el nombre Isaac. Luego tienes, por ejemplo, a Rebeca, ¿no? La mujer de Isaac posterior, que le va a mentir a su esposo ciego. Yo creo que el texto bíblico es real porque el escriba es muy honesto con las imperfecciones humanas, que muestra a los hombres mentir, violar, matar, hacer lo que en general en la historia lamentablemente estuvimos haciendo los seres humanos. Y en ese sentido yo no puedo negarle una autenticidad, por lo menos a la honestidad del escriba. Y claro, cuando yo ya estoy leyendo la honestidad del escriba en cuanto a la naturaleza del Dios divino, que es el Dios de la Merkabah o el Dios menor, me doy cuenta que está muy bien reflejado, muy bien explicado, ¿no? Capítulo 6 del libro de Isaías, capítulo 1 del texto de Ezequiel. Por otra parte, cuando Dios se lo lleva a alguno al cielo, tranquilamente el escriba escribe que Dios bajó, cogió a Enoc y se lo llevó al cielo, y lo mismo pasó con Elías. Por lo tanto, yo creo que si algo tiene el escriba es que yo de alguna forma tendría que, la base sería la honestidad del escriba. Luego, claro, lo que aparece en mi investigación es un tema bastante curioso porque, bueno, descubro no es el término que tendría que utilizar, sino reitero algo que ya estaba escrito en el Talmud, uno de los textos de la tradición oral judía, que es lo que se llama las 18 enmiendas, que son 27 modificaciones a versículos de la Torá y de todo el Tanaj, de la Biblia hebrea, del siglo III a.C., por parte del Sanedrín, para borrar antropomorfismos divinos. El problema que tienen los fariseos, sobre todo, pero los miembros del Sanedrín, porque todavía los fariseos en el siglo III a.C. no existían. Los fariseos son un movimiento que con los esenios y los saduceos van a aparecer en el siglo II en la historia judía. Y estas censuras son del siglo III, son de la gran asamblea, del Sanedrín anterior, mucho más antiguo en el mundo judío. El problema que tienen los dirigentes judíos después de 1000 años de establecerse en la tierra de Canaán, que después se va a llamar tierra de Israel, es cómo hacer que la gente no cometa idolatría. Mira, si hay una idea original en el pueblo de Israel con respecto a los demás pueblos, es que el Dios de Israel pide no hacerse imágenes. Todos los demás pueblos de todo el mundo básicamente tienen la idolatría como elemento clave, ¿no? Pero sí hay un elemento diferencial, porque en todo lo demás prácticamente las leyes de Hammurabi son muy parecidas a las leyes de Moisés, etcétera. Con lo cual, pero sí hay un elemento clave que podríamos destacar del Dios de Israel es, a mí no me hagan imágenes. Creo que ese es el punto fundamental, ¿no? Es decir, no quiero que me hagan imágenes. La pregunta es, ¿por qué no quieres que te hagan imágenes? Claro. ¿No? Porque y es la pregunta que yo me pregunté al inicio de mi investigación. ¿Por qué un Dios pide no hacerse imágenes? Porque al revés, un Dios ego estaría pidiendo todo el día, háganme imágenes. Claro. Si me quieren idolatrar. Entonces es un Dios como muy particular, el Dios de Israel, cuando está pidiendo esto. Entonces empiezan las preguntas. Primero, un Dios que no tiene imagen no necesita pedir que no le hagan imágenes. Es un Dios que tiene imagen el que pide que no le hagan imágenes. Y todos los cabalistas a lo largo de la historia saben que Dios tiene imagen,
porque la Merkabá, cuando es descrita por Ezequiel en el capítulo 1 y en varios capítulos del libro de Ezequiel, queda claro que el dios de la Merkabá tiene imagen. Es más, hasta tiene color, que es el azul zafiro, y es bastante antropomórfico. El problema que va a suceder aquí es que la gente, leyendo la imagen del dios de la Biblia, podía tentarse a construir imágenes de ese dios, que era la idea de la prohibición del dios de la Merkabá. Entonces, en realidad, los dirigentes del siglo III a.C. en el mundo judío toman la decisión que, para defender la no imagen, había que sacarle imagen al dios de la Merkabá. Pero sacarle imagen al dios de la Merkabá era un absurdo, porque el dios de la Merkabá tiene imagen. Entonces, hubo una confusión entre Dios tiene imagen y la prohibición de representación de esa imagen, que son dos temas totalmente diferentes y que lamentablemente la gente los confunde. Es decir, no hagamos imágenes de Dios no implica que Dios no tiene imagen, porque Dios tiene imagen y se ve claramente en el capítulo 1 de Ezequiel. Y la estrategia que utilizó la Gran Asamblea del siglo III fue llevarnos a la confusión de terminar de decirnos que Dios no tenía imagen, para que nadie se tiente en la idolatría de terminar de crear la imagen, de fabricar la imagen. Nos enviaron a una confusión que 2.300 años después estamos intentando solucionar. Todas las líneas hay que tener muy cuidado de a dónde nos conducen las preguntas, porque está muy enredado. Estamos hablando de desenredar una madeja de 2.300 años, que no es nada fácil, porque después la madeja se va enredando cada vez más. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque unos temas confunden a los otros temas. Entonces, ya dije que la imagen y la construcción de imágenes son temas diferentes. Eso, digamos, queda claro. La pluralidad que aparece en el primer capítulo de Génesis, donde cuando nombran a Dios dice dioses, porque dice Elohim, quiere decir que tenemos otro segundo problema que se plantea en el texto bíblico. Parece ser que en el original no era tan monoteísta el texto bíblico cuando nació, porque Elohim después, Maimónides va a decir que no solamente tiene que funcionar como Dios, sino como ángeles. Es un caso curioso que los rabinos nos han obligado a decir Dios a un nombre que realmente dice dioses, porque está en el plural. Entonces, hoy nosotros leemos Elohim traducido a todos los demás idiomas como Dios, pero que en el original no es Dios, son dioses. Con lo cual, la otra estrategia que vino luego, que complicó más las cosas, es ¿qué hacemos con tantos dioses que hay ahí en el texto bíblico? Porque si Dios después va a decir que es uno, como Dios jefe, entonces tenemos dos nombres de Dios. Tenemos el nombre de Elohim, que son dioses, y tenemos el nombre que habitualmente se lee como mal traducido, como Jehová o Yahvé, que es Yud Hei Vav Hei. El nombre Yahvé, que es el secreto del nombre de Dios, es el Yud Hei Vav Hei, el de Jehová. Ese es el nombre clave. ¿Por qué digo el nombre clave? Porque así se va a presentar Dios como uno, cuando aparece el Yud Hei Vav Hei. Y el Yud Hei Vav Hei en realidad hace referencia a la contracción de los universos en el cosmos. Quiere decir que Dios, que se presenta como Dios jefe, no tiene una identidad propia, sino tiene una identidad cósmica, lo cual lleva a una cuestión interesantísima, y es que nosotros somos entes cósmicos, no somos entes personales. Cuando nos volvemos entes personales por nuestra subjetividad, empezamos a crear una autoidolatría, porque cuando ya me estoy poniendo nombre y apellido y el otro tiene otro nombre y apellido, ya nos diferenciamos. En realidad parece ser que el objetivo de la revelación del Dios Yud Hei Vav Hei, del Dios del tetragrama, es decir, yo tengo conciencia cósmica. ¿Cómo podemos saber dónde está la prueba de la conciencia cósmica de este Yud Hei Vav Hei? Porque cuando está luchando lo que en la tradición rabínica es el ángel de Dios contra Jacob, que es un momento clave, que también lo pongo dentro del libro. ¿Por qué es un momento clave? Porque hay una lucha que no se entiende por qué un ángel de Dios está luchando con Jacob. Todas las exégesis, nadie puede entender ese momento. ¿Por qué un ángel de Dios está luchando con Jacob? Si Jacob creía en Dios, ¿qué está haciendo un ángel luchando contra él? Esa es una lucha muy misteriosa. Primero, porque ese texto no dice ángel, ese texto dice que Dios lucha contra Jacob. Segundo, ese Dios que está luchando contra Jacob es totalmente antropomórfico. Por eso luego los rabinos van a decir que es ángel. Por lo tanto,
cuando aparecen los ángeles en el mundo judío, aparecen por dos necesidades. Primero, para disfrazar el politeísmo de los Elohim anterior, de los dioses anteriores, y terminar derivándolos como ángeles. Y luego, cuando aparecía el antropomorfismo divino, también decir que era un ángel el que luchaba con Jacob. Pero la cosa sigue, y es mucho más interesante y enigmática el texto bíblico. Porque cuando termina de luchar Jacob contra el ángel, que en realidad, vuelvo a reiterar, es Yud-Hei Vav-Hei, Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y ese ángel, o Dios mismo, Yud-Hei Vav-Hei, dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es decir, yo no te voy a decir ningún nombre, porque decir tu nombre es limitarme a mi subjetividad. Lo que queda clarísimo de todos estos dioses o jefes de dioses que van apareciendo en el texto del Antiguo Testamento es que todos tienen conciencia cósmica. Nadie se quiere presentar como identidad subjetiva, como la identidad que tenemos nosotros hoy. Todos eran identidades cósmicas. Por eso los cabalistas medievales y los místicos antiguos dentro del judaísmo se dieron cuenta de esto. Y por ese motivo dijeron, claro, ahora entendemos lo que es Yud-Hei Vav-Hei. En realidad es la contracción de la energía que proviene del infinito, con el cual el Dios de la Merkabah se va a presentar así. Pero sabiendo nosotros, dicen los cabalistas, de que el Dios de la Merkabah es un Dios finito, o como decía nuestra amiga, es un Dios menor, no lo podemos poner en el infinito, porque no, en el infinito no hay ninguna forma posible para definir a nadie. Por lo tanto, ¿dónde lo situamos? Lo que se llama en hebreo el universo de Briá, el universo de la creación. Cuando los propios cabalistas sitúan en el universo de Briá al Dios de la Merkabah, al Dios del carro de fuego, que se llevó a Enoc al cielo, que se llevó a Elías al cielo, están realmente admitiendo de que el Dios de la Torá, el Dios del Antiguo Testamento, es antropomórfico, que no tiene que ver con el Dios de la Insof, del que hablan los cabalistas. Entonces, hay una, podríamos decir, admisión por parte de los cabalistas de que la representación de Dios en el universo de Briá, que es el primer universo espaciotemporal, es el Yud-Hei Vav-Hei. Yud-Hei Vav-Hei, que te reitero, nunca se presenta con una identidad subjetiva, siempre se presenta con una identidad cósmica, porque toda identidad subjetiva termina siendo una idolatría en el fondo. Lo que hace una identidad subjetiva de cada uno de nosotros es dividirnos del cosmos, no unirnos hacia él. Nos divide como personalidad, como yo, con toda la estructura de la identidad del yo. Y lo que está mostrando el Dios de la Merkabah es que hay una relación directa entre las conciencias más elevadas, que son conciencias cósmicas, y que no tienen relación con conciencias cerradas, subjetivas, como las que tenemos nosotros. Por lo tanto, hay muchas enseñanzas a partir de develar el misterio del nombre de Dios. La Merkabah, si está volando por el cielo y se le lleva Ezequiel al cielo, tranquilamente, porque al final es lo mismo, es decir, es un carro de fuego con el Dios de la Merkabah, que es el Dios del carro de fuego, sentado en su trono, con el azul zafiro, que es el color aparentemente de esta nave. Es decir, que si quieres decir Dios extraterrestre, lo puedes decir tranquila. Ahora, eso, porque por definición en la tierra no está en el cielo. Siempre hablamos de que Dios está en el cielo. Lo que pasa que aquí el problema es mucho más fuerte, no solamente por el desenredar el enredo teológico que se creó, sino porque la única forma de entender la Biblia va a ser desenredar este ovillo, porque si no va a ser imposible. Lo que pasa es que el problema es que las tres religiones, de alguna forma, ahora están basadas en una distorsión. Entonces, desenredar el ovillo va a ser difícil si no se hace una interpretación muy profunda, porque fíjate lo que pasó con el cristianismo. El cristianismo define al Mesías como Dios por el tema de la encarnación. Claro, porque el problema viene de los fariseos que divinizaron al Mesías que no lo tenían que haber divinizado. Entonces empezamos ya mal. El Mesías era un señor humano que no tenía que ser divinizado y que por lo tanto los fariseos lo divinizan para poder sacarle el nivel de divino al Dios de la Merkabah para transferir la divinización al infinito. La única forma, si tienes que sostener un Dios, no puede haber dos dioses. Tenés que decidir cuál es Dios, o el Dios infinito o el Dios finito. Este es el problema. El problema es que nos encontramos, aunque si tú estudias profundamente el texto, se cae todo el montaje. Yo calculo que el mundo está preparado para poder oír la verdad, porque al final la ciencia va a terminar de desmontar el chiringuito. Entonces no tiene sentido esperar a que la ciencia lo desmonte,
si en realidad desde la teología profunda y oculta de la mística judía ya se puede desmontar y se puede volver a armar. Es decir, en realidad se puede volver a armar. Nadie fue culpable intencional de la mala interpretación. Todo uno que interpretó y distorsionó el problema, lo distorsionó porque quería cubrir algo. Todo empezó, para que ustedes puedan entender, todo fue por buena fe. Lo que quiero tratar de explicar es que no hubo una intencionalidad de manipular con una intención negativa, sino con una intención positiva. La intención positiva empezó por la asamblea del siglo III a.C., donde ellos entendieron que si ellos decían que Dios tenía imagen como aparece en el texto bíblico, la gente se iba a tentar a hacer representaciones idolátricas de Dios. Cosa que al final el cristianismo se tienta a hacer, porque al final, declarando al Mesías que es Dios, terminan haciendo la imagen de Jesús en la cruz. Por lo tanto, lo que se quería realmente tapar terminó resultando real. Ellos pensaron que si no transferían al Mesías, al Dios finito de la Merkabá, los antropomorfismos, la gente iba a hacer idolatría. Es decir, ellos confundieron de que si el lector leía el texto bíblico, donde leía que en Ezequiel Dios tenía imagen, en el mundo antiguo era tan fuerte la idolatría que el pueblo de Israel se hubiera tentado a hacer imágenes del Dios que sí tenía imagen. Entonces, de buena fe, la Gran Asamblea tomó la decisión de empezar a sacar y censurar los antropomorfismos con la idea de que no se tiente nadie para la construcción de una imagen, que era el objetivo del Dios de la Merkabá. Que ahí viene otra cosa, que ahí viene otra pregunta, porque ahora estamos hilando las distorsiones de las cuales empezaron, pero también queda una pregunta flotando en el aire, que es una pregunta central de la investigación. ¿Por qué el Dios de la Merkabá, teniendo imagen, prohíbe las imágenes? Exactamente. Porque cuidado, si eran varios... Esta pregunta es la pregunta. Claro, porque a lo mejor eran varios y bueno, no sé, se me ocurre que era todo un equipo y no solamente iban a reproducir la imagen del capitán del equipo. No sé. Pero imagínate que eran varios o era uno, no creo que ese sea el problema. Yo creo que al prohibir la imagen, lo que elevaban era el nivel de abstracción. Al final, lo que elevaban de la gente, la pretensión de un Dios